que cuando ponga los dientes posteriores, lo pongan en la curva que tiene que estar. Pero yo ahora sé la prueba que tengo que hacer para saber si hice, yo hago 1, 2, y ahora me voy a hacer la curva. ¿Qué hago? El 3. Pero yo no sé todavía si es la curva. ¿Por qué? Porque tengo que tener el 4 y hacer una prueba. ¿Qué prueba? El espacio uniforme, o en una lista o clase 3, la podría hacer. ¿Ven? Este es el protocolo. Pueden agregarle acá una columna chiquitita que diga tratamiento de conducto, sacar el perno, si lo quieren hacer lo hacen. Pero este es tratamiento, tratamiento es corrección, adición o sustracción. La parte periodontal la hizo, la endodoncia la hizo, el implante lo metió dentro del hueso, pero ahora hay que armarlo a este paciente. A veces, como me preguntaba recién, van a ver ustedes, que tenemos que ir a los provisorios. Pero no siempre se puede hacer un provisorio tan bien ordenado como nos imaginamos. Porque si usted hace el sector 1 ideal, y arriba está muy desalineado el sector 2, le va a morder con un solo diente el paciente. Eso lo vamos a dejar para explicarlo después. En donde se llama el doble juego de provisorios. Porque usted me dice, el tallo del maxilar superior a la mañana y el maxilar inferior a la tarde. Eso es un complejo. Usted no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que hace. Es el desafío que tiene todo aquel que quiere ser rehabilitador. Yo lo hice. Mientras tengo que maxilar a la mañana y una a la tarde. ¿Por qué? Porque no tenía un protocolo, porque no trabajaba. ¿Cómo va a estar todo el día trabajando en un paciente, en la boca del paciente? Es como que le están haciendo un trasplante de hígado, pulmón y cerebro casi. Porque tiene un paciente que tiene 12 horas ahí. Es un ser humano, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso también. La clase 2. ¿En qué puede variar el diagnóstico que yo veo que es una distroclusión? ¿Cuál será la variación? Si yo tengo el sector 1 y tengo que hacer el sector 2, y yo quiero obtener como en la clase 1, ¿qué cosa? Céntrica, dimensión vertical, estética, fonética, escúpide fosa, escúpide reborde, ya de entrada no puedo hacer. ¿Por qué? Porque en la distroclusión el canino se va de viaje para arriba, porque no toca al canino. Pero yo necesito esa información antes de poner los dientes posteriores. Entonces en el diagnóstico, ¿qué es lo que va a aparecer? No lo vamos a pasar todo porque no hay tiempo. Lo tienen en el CD. Y esto sería luego lo mismo para la clase 3. Vamos a la clase 3. Diagnóstico. El sector 1 siempre es el mismo. ¿Qué hago en el sector 1 de canino a canino? ¿Qué hago? Y bueno, yo no sé lo que hago. Está gastado, le falta un diente, está torcido, está destruido. Anote lo que ve, qué tratamiento se le ocurre que le haría. Tiene corrección, adición y sustracción. A veces combinado, como un implante, qué sé yo, lo que se le ocurra que va a hacer. Ahora viene el sector 2. Pero acá el protocolo se modifica, porque es una disto. De la misma forma que cuando hacen los modelos tripartitos para una distroclusión, que en vez de cortarlo a nivel del canino, lo van a cortar entre el primer premolar y segundo premolar en el maxilar superior. Entonces, ¿qué le agregamos acá al diagnóstico? Y le estamos agregando el premolar, el cual, al morder el canino, nos dará céntrica, dimensión vertical, bueno, estética fonética por acá, y cúspide fosa, cúspide reborde la tendrán más claro aún todavía. Y sigue adelante el 1 más 2. En el 1 más 2, ahí se darán cuenta que el canino va a ir a ocluir al premolar, que es el que va a dar la dimensión vertical y la ORC. ¿De acuerdo? ¿Qué miro en el premolar? Porque usted hace el nivel canino inferior. ¿Qué reborde mira? Y si lo ve hundido, y si lo ve que está, porque los dos rebordes están a la misma altura, pero ahora cuando está haciendo lo que está haciendo en el sedado, el reborde mesial es más bajo que en el superior más bajo. O sea, está más agregó ahí. ¿Qué quiere decir esto ya? Que usted ya de entrada hay signos, porque en la distroclusión usted los signos no los puede lograr en el sector anterior. Y en la clase 1 veíamos como
se afinaba el borde, todo eso lo vamos a repetir después. Pero en la listo-oclusión no nos sirve eso. Entonces, ¿qué tenemos para la dimensión vertical? Prestar atención al premolar y a quién más después, referido a la dimensión vertical. ¿A quién más? A la cúspide estampadora de los molares. Una cúspide estampadora que está gastada, habrá mucho, poco, muy poco conectable de la dimensión vertical. Ya lo van a ver cuando hablemos de faceta, me va a quedar recontra. Y el resto es todo igual. Es lo mismo, lo que veo de acá, si yo voy a arreglar esto, bueno, acá esto no tengo que gastar este pico que está acá, entonces haré sustracción. Y acá pondré un premolar si entra, porque si no entra haremos una extensión, como vamos a ver. Son las dos, o es corrección ortodoncia, o en poner, tengo que poner unidades de oclusión. ¿Por qué unidades de oclusión? Porque la unidad de oclusión tiene una fosa que es idéntica en todos lados. Para ese agujero meter, no puedo poner un diente chiquitito que tiene una fosa chiquitita, porque el de arriba tiene una cúspide chiquitita, y eso es una cagada. Bien. Y esta es la clase 3, y entonces ya cuando hacemos la clase 3, en el sector 1, ¿qué ponemos? Porque si no sigue de viaje el de la clase 3. En la lista ponemos un premolar ¿dónde? Arriba. Y ahora, que es una clase 3 para saber dimensión vertical, ¿dónde lo pongo? Porque si no lo pongo, si yo pongo un premolar acá arriba, sigue viaje lo mismo. Entonces, ¿dónde tengo que ponerlo? Abajo. Y ahora empiezo por el sector 1, sigo por el sector 2, 1 más 2, 3, 4, 3 más 4. Esto es un protocolo. Esto es el protocolo. Acá le va diciendo, hace esto, hace esto, hace esto. Y algunas bocas que dan problemas, vamos a ver cómo resolvemos esa problemática, que no es complicado. Y para eso yo tuve diciendo delante de ERS varias veces, hasta con palabras feas, como que no sea tacaño, ¿se acuerdan? Porque yo, si la boca está muy desnivelada, yo no puedo hacer un provisorio en el sector 1 y quiero ir al 2 y el 2 está por cualquier lado. Porque ese paciente se va poniendo en un solo diente, no puedo hacer eso. Tampoco me la juego a decir tallo todo el diente y me pongo arriba y abajo. Bueno, en algún caso puede ser, pero quiere decir que usted no sabe lo que está haciendo entonces. Ya lo vemos, el doble juego de provisorio. Muy bien. Y siempre sabemos de cómo un sector transfiere al otro. El 1 transfiere al doctor palatino, el 3 transfiere en las fosas y el otro en las 4, es que todas las cúspides transfadoras van a las fosas. Esos son los 3 sectores de transferencia que nos permiten ver lo que no podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, acá está lo que acabo de decir, ya lo vimos también. Y como no tenemos más tiempo, lo tienen esto muy bien en los sitios. Vamos a tener que cortar acá. Pero como resumen, para poder cortar y dejar para otro día, y algo dije del tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos para armar una boca? ¿Cuáles? Repitámoslo como los gas. ¿Cuáles son las herramientas que necesitan para ejecutar esos tratamientos? Díganme, no repitan. Y otra cosa que no es ni tratamiento ni herramienta es objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo que usted quiere conseguir para transformar a un paciente de alta complejidad en súper recontra requete harto baja complejidad. Es convertir a ese paciente en un desdentado bilateral posterior unimaxilar. Fíjense que lo que vimos recién en datos es la siguiente. Usted hacía 1, 2 de dentado bilateral posterior, después hacía 3. Cuando llega a hacer el 3, el paciente es un desdentado bilateral posterior unimaxilar. No hay cosa difícil acá, se acabó todo. Pone el 4 y se fija si hay un espacio uniforme, si no, bueno, chao, se acabó. No tiene que ser un genio. La problemática de una rehabilitación de alta complejidad está adelante. En armar el caso adelante. Si lo arma bien adelante, lo de atrás es muy fácil es. Pero existe otro camino que se llama el
maxilar ideal, que yo algo les dije ayer, es un paciente que le tallaron un maxilar que estaba perfecto, porque le dijeron que eran los dientes eran un color oscuro, acuario, y el tipo se escapó. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene un maxilar intacto, perfecto, y los dientes del maxilar superior tallados. Este es otro camino, el del maxilar ideal, que muchas veces no es el diente natural sin tocar, sino que le han hecho una prótesis muy buena o un provisorio muy bueno a algunos de sus maxilares, y podríamos llegar a considerar a ese provisorio como un maxilar ideal con comillas. ¿Qué con comillas? Porque por más lindo que sea un provisorio en la boca de acrílico, nunca las fosas, los rebordes, todos son tan perfectos, se ven lindos. Pero cuando uno toma un modelo, ahí se da cuenta que debe ser lindo. Entonces ese maxilar ideal, que sería la impresión de ese provisorio del maxilar inferior, que va a ir contra un antagonista del maxilar superior con todos los dientes tallados, después que está montado y nunca antes, el laboratorio le va a quitar las comillas a ese maxilar ideal que son los provisorios. ¿Y cómo lo hace? Cada vez que cómo lo hace, usted tiene que apretar el botón. Si usted es clínico, aprieta el botón. Y si es un laboratorista, también. Doctor, ¿qué me está hablando usted? Que yo este maxilar lo haga más ideal, que lo mejore. Sí, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hace? CAS. ¿Pero CAS en dónde? En el modelo. Con lo mismo que tiene usted en la cabeza, lo hace. Profundiza la fosa, marca los surcos, pone las vertientes todas a la misma altura. ¿Para qué? Para transferirle al maxilar superior toda esa información. Estos serían los dos caminos que hay en la rehabilitación de alta complejidad. Dato, pero dato, después de hacer 1 o 2, viene acá, el 3. Pero cuando usted hace un maxilar ideal, que tiene 1 y 3, ¿por dónde sigue? Por el 2. Y si usted mira,